La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. Para partir esta conversación, quisiéramos hacer este link entre Pilar y Carolyn, ya que el padre de Pilar, el doctor Evia, fue un hombre comprometido con el patrimonio. Ustedes se preguntarán cómo un médico puede haber tenido tal compromiso con este tema, cuando para muchos es un tema de arquitectos o de otras especialidades. ¿Cómo se explica, Pilar, esta labor que desarrolló tu padre por más de 20 años y que, entre otras cosas, significó la creación de esta unidad de patrimonio MinSal y además la declaración de patrimonio, de monumento del antiguo Hospital San José? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, yo creo que se explica desde la historia de él. Él nunca vio la medicina como algo aislado, técnico, metido en los hospitales, sino que él vivió toda su historia de la medicina hacia afuera, en la comunidad. Él fue pediatra en sus primeros tiempos y a los pocos años derivó a lo que era la salud pública y al trabajo comunitario. Y toda su vida trabajó con la comunidad, con todas las organizaciones sociales. Para él siempre fue súper importante ese trabajo, el estar hacia afuera, y por otro lado, súper importante ir reconociendo lo que era la historia. Yo creo que él siempre lo tuvo muy presente, desde un orgullo enorme de haber pertenecido al Servicio Nacional de Salud y teniendo muy claro que nuestra historia la vamos haciendo y que nosotros somos producto de esa historia. Yo creo que de ahí partió, bueno, y finalmente ya cuando el San José se pasó, digamos, al edificio nuevo, él justo era director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, le tocó a él ese traslado, y ahí yo creo que él vio la oportunidad cuando quedó ese edificio maravilloso patrimonial, quedó desocupado, en mal estado, y de ahí empezó como a vivir la última etapa de su vida, que fue en el rescate del patrimonio de la salud, los últimos 20 años, diría. La Karen lo conoció. Yo lo conocí en ese momento, precisamente en ese momento. Y yo creo que se dieron las cosas porque justamente en el año 2000 se hace una consulta al sistema público en relación a saber qué tipo o valoración de patrimonio tenía cada una de las instituciones. Y ahí fue aprovechando hacer ese nexo en donde, en el caso de salud, el Ministerio de Salud, para dar respuesta a esa consulta que se hizo desde el gobierno de la época, se crea una comisión patrimonial para dar respuesta solo a esa consulta. Y cuando empezaron a indagar el tema que tenían de patrimonio en salud, se dieron cuenta que había muchas cosas que nunca las habían considerado. Entonces había mucha parte de la historia de la salud pública que estaba perdida, muchas de ellas en casa de quienes habían generado historia en salud. Y eso generó que, bueno, y a esa comisión también fue invitado el doctor Evia, y ahí yo creo que también fue como que le hizo clic, y aprovechando esta situación de empezar a generar esta creación de la unidad. Y logró convencer al ministro de la época, en ese tiempo era el doctor Artaza, de que se creara esta unidad de patrimonio, y se instala físicamente, se crea en septiembre del año 2001, y el año 2002 y el año 2003 se inauguran las dependencias en el espacio del antiguo Hospital San José. Y yo creo que ahí hizo el nexo de que, como él fue médico de la zona norte, fue director del servicio de salud en la época en que se generó la postulación a declaratoria del antiguo Hospital San José, que era como lógico que la oficina de patrimonio no estuviera instalada en el edificio central del Ministerio de Salud, sino que estuviera en un lugar que fuera más simbólico y que tuviese relación con un poco la interpretación del patrimonio en salud. Y por eso nosotros nos quedamos físicamente en ese lugar. Bueno, Claudio,
el patrimonio sanitario, ¿qué importancia tiene en relación al tema del rescate, la conservación y la difusión de los acervos, de tu punto de vista? Bueno, sí, la verdad que el título que le pusiste al programa es bastante bueno, ¿no? Por lo de fragilidad del patrimonio, porque si bien en general podríamos decir que el patrimonio es un ente frágil, ¿no? En nuestro contexto, la verdad que el patrimonio de la salud, ¿no? La arquitectura de la salud o los establecimientos de salud son de los más afectados por el tema de por la rapidez del conocimiento médico, ¿no? Y por la necesidad constante de actualización. La verdad que el estudio de este tipo de arquitecturas es necesario, ¿no? Porque en general los edificios hospitalarios han sido edificios emblemáticos de la historia urbana de las ciudades y han marcado sectores urbanos, han impulsado desarrollo, y sin duda, ¿no? Que el esfuerzo que se está haciendo, bueno, como comentaba Karen, ¿no? Que desde el 2003 se viene haciendo, por ejemplo, con el de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, son súper relevantes, ¿no? Yo actualmente desarrollo una investigación, un fondesis sobre establecimientos de salud de Arica, Iquique y Antofagasta, una de las fuentes importantes de consulta de información del edificio es el archivo que mantiene la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, que si bien no está como uno quisiera que estuviese, por lo menos está en un sitio resguardado y abierto a la comunidad, que es lo mejor. Y hay material fantástico, Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, de la Caja de Seguro, del Servicio Nacional de Salud. O sea, es un material que yo creo que todavía está en bruto y sobre el cual todavía se pueden hacer muchas cosas. Y de partida que el archivo podría mejorarse, ¿no? Podría tener, digamos, podría existir algunos fondos para poder convertirlo realmente en un archivo fantástico como el que tiene Pepe en su centro de documentación en la Católica, ¿no? El de archivos originales, que es un ejemplo, ¿no? A nivel latinoamericano. Pero el patrimonio de la salud, que no son solo los edificios, como mencionaste, sin duda que es tremendamente frágil. Ya vemos lo que está ocurriendo ahora con el Hospital San José, ¿no? Con estas solicitudes que se están haciendo porque hay una inminente transformación de ese sector. José, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, tratando de unir lo que decía Pilar con Carolyn y con Claudio, estaba reflexionando sobre el campo de circunstancia en el cual el tema del patrimonio hospitalario tiene como cabida. Primero, poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, que el patrimonio hospitalario o el tema hospitalario, los equipamientos hospitalarios, y en este caso el Sistema Nacional de Salud, al que se refiere Pilar con respecto al doctor Patricio Evia, es una consecuencia de un cambio de paradigma del siglo XIX en adelante, moderno, ¿no es cierto?, de la salud para la población. Entonces es curioso que estemos hablando de un patrimonio, una valoración de algo del pasado que fue pensado como algo del futuro. Es decir, a mí me parece que es muy bonita esa relación porque tiene que ver con también lo que nosotros podemos hacer para adelante. Los equipamientos, en este caso de salud, construyen arquitecturas singulares, ¿no es cierto?, en la ciudad, se transforman en hechos urbanos importantísimos. De hecho, el antiguo Hospital San José, el que se menciona, ¿no es cierto?, fue ubicado en la zona norte, como se dice, dentro del sistema hospitalario, en un periodo, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del siglo XIX, en la comuna de Independencia, por ahí cerca del cementerio, ¿no es cierto?, y que duró hasta cierto tiempo y después se reemplazó por el actual, que está nuevo. Pero todo ese proceso de construcción al lado del cementerio de una nueva centralidad, de un elemento de equipamiento que va construyendo identidad barrial, referencia metropolitana, a mí me parece que pone sobre la mesa una reflexión para los que planificamos la ciudad, para los que trabajan en distintas actividades de la sociedad, en que si hacemos las cosas bien, o sea, si organizamos los edificios con cierta arquitectura potente, bien equipados, que sean duraderos, ¿no es cierto?, empiezan a construir identidad barrial, memoria, y lo que está pasando, que a una persona como un médico
¿no es cierto?, como el doctor Evia, participe no solamente de dar salud, sino que de construir también una herencia para los demás. Entonces a mí me parece que ahí hay una fuerza importante. Ahora, Claudio tiene razón, el título de la fragilidad del patrimonio tiene que ver cuánto el Estado, y en este caso el Servicio Nacional de Salud es estatal, o era estatal, ¿no es cierto?, es un sistema público pensado para toda la población. Entonces, introduce un tema que yo quiero dejar aquí. El patrimonio está relacionado con la equidad espacial. Y me parece que el tema del hospital, como los servicios, la educación y otros equipamientos, construyen en la ciudad patrimonio en la medida que participan de la sociedad que los representa o que se siente identificado. Eso. José Rosa. Pilar, y tú además del Hospital San José, tú trabajas en el Hospital San Juan de Dios, y entiendo que también se conocieron con Carolyn, se encuentran allá, y el San Juan de Dios también tiene mucha historia y mucho patrimonio, y está inserto en un sector, en un barrio, obviamente, de mucho acervo, cultural, social, que es Matucana, que es el barrio de Yungay. Entonces, de alguna forma, está muy sensibilizada con este tema. O sea, absolutamente. Pues siempre oyendo hablar para mi papá él vibraba con la cosa del patrimonio, realmente, nos involucraba a todos, de partida de lo que era el San José y todo. El San Juan de Dios, bueno, yo llevo muchos años ahí, y también tiene una historia conmigo, porque mi papá estuvo ahí, mi mamá estudió también ahí, entonces hay toda una cosa como que se va mezclando con la historia al final. Y yo viví, de todos los años que estoy, el renacimiento del barrio Yungay, pues desde cuando yo llegué a hacer la beca ya de pediatría, a fines de los 90, no, a mediados de los 90, Santiago Centro era un barrio malo finalmente, o sea, no pasaba nada, estaba todo destruido, vivía poca gente, y de repente vino toda esta como rescate patrimonial de todo el barrio Yungay, y en este momento es un lugar muy bonito. De San Juan de Dios, el primer hospital de Chile, claro que ese se construyó en el año 50 y tanto, porque el otro fue desapareciendo, pero uno igual tiene su cultura y tiene como su orgullo de pertenecer al primer hospital de Chile. Yo quería rescatar algo que decía José también respecto a lo que es la comunidad la que lo hace propio el patrimonio. O sea, para mi papá era súper importante eso de no rescatar edificios para dejarlos así como un museo cerrado, que la gente lo viera de lejos, no rescatar, no sé, documentos para meterlos en un archivo ahí secreto, sino que para él era dárselo a la gente y que la gente lo hiciera propio, porque era la única manera que la cultura iba a permanecer en el fondo, en el momento que ya la comunidad hacía propio. Por eso para él San José tenía que ser un centro cultural, de salud, con gente metían con distintos grupos, estaban los evangélicos, los católicos con el Hogar de Cristo, estaban los masones, la universidad, la medicina china, o sea, aparte de todo lo que era la salud, estaba como la comunidad andando. Y yo creo que ese es el rescate patrimonial de todo, o sea, el patrimonio finalmente vive en la medida de que todos lo hagamos propio. Gracias, Pilar. Carolyn, volviendo al norte de Santiago, bueno, hay una zona hospitalaria, por así decirlo, donde junto con el San José está el emblemático hospital de la Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre, que también hizo un trabajo de rescate con su capilla, con la capilla San Vicente de Paul, a partir del año 98, un trabajo ahí de la Universidad de Chile, muy importante, y que se financió por una donación, una persona que dejó un testamento, entiendo que era un químico francés, que dejó en testamento una gran cantidad de recursos que permitieron hacer esta restauración. Los otros son de declaratorias, pero uno pudiera pensar que en el caso del antiguo Hospital San José había quedado resguardado, pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día se habla de demolición? ¿Por qué hoy día está amenazado el antiguo Hospital San José? ¿Me pudieras contar brevemente? Bueno, básicamente porque cuando el año 99 se hizo la postulación a la declaratoria, se consideraron los valores, creemos nosotros, porque en realidad de los que presentaron la declaratoria no hay mucho contacto con esas personas, y además el doctor Evia era como el que tenía más claro el perfil de por qué se decidió solamente declarar una parte del antiguo Hospital San José.
y por lo que nosotros hemos leído en los antecedentes y en el expediente mismo que se presentó, básicamente se consideraron los valores históricos, o sea, se decidió proteger el hospital, la originalidad de la construcción del hospital, y el resto de los pabellones y de los espacios que estaban no se consideraron para la protección, también un poco pensando y proyectándose en que probablemente no se iba a votar el resto del espacio. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Que la lógica cambió, hay un nuevo proyecto de construcción de un nuevo instituto del cáncer, y que pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Norte, y como ellos siguen siendo los dueños del inmueble del antiguo Hospital San José, decidieron que los espacios y los terrenos que no están protegidos dentro del antiguo hospital dan cabida a este nuevo proyecto. Y ese es como la problemática que tenemos en este momento, porque el antiguo Hospital San José, independiente que no esté declarado completo monumento histórico, apelando un poco a la mirada que tenía el doctor Patricio Edia en relación a la rehabilitación y darle una resignificación a los espacios, que se declarara monumento histórico, es decir, no declarar por declarar, sino que declarar con un proyecto de reutilización en donde se invitara a la comunidad a hacer propio este espacio. Formaron parte de esta comunidad actualmente 20 instituciones. Entonces, cada una de estas instituciones se hizo cargo de un espacio, y aquí no existieron donaciones de herencias ni de personas específicas. Básicamente, los espacios fueron asignados a distintas instituciones a través de comodato, y cada una de ellas lo recuperó. La idea era tratar de mantener la mirada lo más patrimonialmente posible en el ámbito de la recuperación de aquellos espacios. Y esas son las instituciones que en este momento están invitadas a abandonar el lugar. Tenemos fecha de salida, como plazo máximo, el 31 de octubre. En paralelo a esto, mucho antes de que nos llegara la notificación, ya teníamos conversaciones con la comunidad de que era importante proteger el resto del espacio, porque además participa mucho la comunidad externa. Además, somos también como el patio trasero de las inmobiliarias que están en el sector, y como está abierto el espacio, porque no se cierra nadie, hay gente que aprovecha las plazoletas, los espacios que tenemos en ese lugar como para, cuando hay buen tiempo, hay niños jugando, hay gente que está recorriendo, descansando en el entorno. Entonces decidimos postular la declaración de monumento histórico, que es lo que en este momento tenemos ingresada la solicitud. Se ingresó en febrero de este año, y todavía está ahí en estudio para ver cuándo se vota definitivamente si la ampliación de la solicitud de declaratoria. Ahora, mucha de la gente, hay algunos arquitectos que participaron en este proceso antiguamente y quedaron con la visión de cómo era el hospital cuando se reabrió en ese momento, cuando se hizo la declaratoria, que había mucha construcción hechiza entre medio de cada uno de los pabellones. Eso ya se limpió, eso ya hace muchos años que dejó de existir, y en realidad es un lugar bastante agradable que recorrer. Obviamente, siempre hay mucho más por hacer, pues esta falta recuperar los jardines en óptimas de los pasillos, pero es un lugar que en época normal, no en temporadas de pandemia, es un lugar que es muy visitado. Hay recorridos guiados de escolares, de alumnos de enseñanza media, prebásica, de alumnos de universidades, así como decía Claudio, que él ha aprovechado ese material para hacer su trabajo de investigación. No solo está abierto para otras carreras que también investigan distintas temáticas en relación a lo que pasa con la historia de San José, con la historia de otros establecimientos hospitalarios. Claro. Carolyn Mateluna, encargada de la unidad de patrimonio MinSal, junto a Pilar Edia, médico pediatra, también José Rosa, arquitecto, profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y Claudio Galeno, arquitecto desde la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Claudio Galeno, esta situación que relata Carolyn responde a un vacío en la normativa, a un vacío legal, a un vacío en la política pública. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que tiene que ver un poco con creo que el tema del patrimonio es un tema bastante, de la forma que lo estamos viendo ahora, un tema que todavía está en evolución. Creo que la sociedad chilena
El patrimonio también en el contexto chileno también es frágil porque tenemos los terremotos y hay muchas piezas que se han perdido también por los sismos. Hay muy poca arquitectura colonial, por ejemplo, ¿no? Y lo que no ha votado el sismo lo hemos votado nosotros, ¿no? Como el mismo hospital de San Juan de Dios, la versión que estaba en la Alameda. Pero sí, se está trabajando sobre una nueva ley de patrimonio y se quieren cubrir varios vacíos que hay, que en el fondo en la actual ley, la verdad es que los propietarios se sienten como atacados, ¿no? Cuando se les declara un inmueble, porque básicamente la ley actual no les otorga prácticamente ningún beneficio. O sea, no hay beneficios fiscales, no hay beneficios o sea, beneficios muy pocos, por ejemplo, que si un inmueble está declarado, el Ministerio de Obras podría hacer algún tipo de inversión, como se ha hecho, por ejemplo, aquí en Antofagasta, con el muelle histórico o con algunas iglesias de la zona andina, pero la nueva ley, a pesar de que también hay posturas muy críticas, con la verdad que ha habido poca consulta pública sobre su labor, pero algunas de las novedades que involucran también son beneficios fiscales a los propietarios, que es como debe ser, porque en el fondo, claro, o sea, no se le puede exigir a una persona que tenga un bien patrimonial que además tenga que hacerse cargo de algo que ni siquiera puede transformar. Pero la verdad que el tema, como digo, el tema del patrimonio es un tema en evolución. Hoy en día se habla mucho de reuso adaptativo, ¿no? Que en el fondo los edificios no tienen que quedar congelados como si fuesen piezas de museo, sino que tienen que estar un poco como lo que describía Karen, ¿no? De que tienen que tener nuevos usos, que la única forma de que vivan y se preserven y hagan parte y se incorporen a una comunidad, ¿no? Por ejemplo, que muy bien lo que estaba ahí en el sentido de estos diversos programas que han ocupado el San José, pero es fundamental que los edificios no queden solamente aislados, sino que queden sean reutilizados, ¿no? O sea, claro, y la conciencia, ¿no? Vamos a decir, de la sociedad chilena, y la verdad que la fragilidad no es solo del patrimonio, también es de la fragilidad de la memoria de la sociedad. O sea, las personas tienen una memoria muy, 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 muy frágil, ¿no? O sea, claro, los edificios de la salud han sido edificios en muchos casos emblemáticos. La arquitectura moderna también hizo muy buena arquitectura de la salud, y también hay piezas que están muy transformadas en la actualidad con un grupo de arquitectos no estuvieron trabajando como Fernando de Vilar, Alfredo Celedón, Luis Orsi, Francisco, un montón de arquitectos que trabajaron en el Servicio Nacional de Salud y que fueron líderes en esa época, con lo que comentaba Pepe, ¿no? En esta renovación de la arquitectura y la transformación y los nuevos conceptos que iban siendo incorporados con temas sanitarios, de higiene, de arquitectura racista, etcétera, y que dieron, bueno, en la historia de la arquitectura en general, no se considera que los sanatorios antituberculosos fueron, digamos decir, una piedra fundacional, ¿no? En la renovación de lo que fue la arquitectura del siglo XX, que fue una arquitectura que quiso renovar, en el caso chileno, claramente, a través de las distintas instituciones del Estado, quiso renovar la sociedad chilena, con los hospitales, con la sociedad constructora de establecimientos educacionales, con las escuelas, etcétera, ¿no? La Corvi con la vivienda. Entonces, los hospitales son uno de esos agentes y son precursores. Aquí en el norte, los primeros hospitales radicalmente, que son del año 36, fueron el de Iquique y de Tocopilla, ¿no? Eran piezas fundamentales, fueron un impacto, ¿no? En estas ciudades nortinas que tenían unas estructuras bastante, digamos, precarias, si quieres sería la palabra que tal vez podría usar, pero los hospitales llegaron, y el de Arica, el del 45, notable, después otro 67, el de Antofagasta, aquí el 67, lamentablemente aquí había un conjunto también como el del Hospital San José, que es el Hospital Babor, que está totalmente transformado, han derribado parte del edificio. Es fundamental que se preserve lo del San José, porque es una de las pocas piezas que van quedando de esa arquitectura del siglo, digamos, de los pabellones, del sistema pabellonario, que también fue una revolución del siglo XIX, ¿no? Con estos pabellones aislados por jardines que se ventilaban y se asoleaban. Probablemente hay dos puntos que se han mencionado hoy día. Pilar toca uno que me parece importante, Claudio toca otro, y yo creo que son a considerar. La primera, ¿no es cierto?, respecto a lo que dice Pilar, un equipamiento como un hospital, como un colegio, incluso hay escritores y arquitectos como Claudia Smith que lo llama Palacio sin Reyes,
sea, obras de arquitectura, ¿no es cierto?, que, como decía Claudio, son para reformar la sociedad, ya los hospitales también lo fueron, aportan como un gran valor al barrio. Y en el caso del San Juan de Dios, ¿no?, que está ahí en el barrio Matucana, en el barrio Yungay, está imbricado con otras piezas. Bueno, en la Quinta Normal, las escuelas normales, el barrio Yungay, y coexisten perfectamente. Entonces, Claudio hablaba, o ha trabajado mucho este tema, como decía Karen, no sé, tus investigaciones, porque la arquitectura hospitalaria no es solamente un objeto arquitectónico, pertenece a una comunidad urbana, tiene una historia urbana y arquitectónica. Y yo creo que eso, por lo menos en los casos que yo conozco europeos, está relacionado. Nadie ve el objeto en sí, sino que es esa pieza en relación a las relaciones que tiene espaciales en ese todo. El Hospital San Juan de Dios yo le tengo harto cariño también, a pesar que Pilar no sabe, yo estoy casado con una odontóloga, la iba a buscar en su internado ahí en la noche, así que sé perfectamente lo que pasaba. Entonces, está relacionado con vivencias biográficas, todo. También Claudio toca ese tema, ¿no es cierto?, etnográfico, esto, que tiene que ver con que en ese barrio tú en la noche no era tan fácil de llegar, hace 40 años, y claro, tú veías que había todo un tema de la gente que vivía ahí, de los que iban a visitar los enfermos y no se podían quedar ahí, sino que en unos hoteles cerquita, las posadas de del barrio Yungay. O sea, hay una trama de relaciones, las personas que venden funerarias, o sea, hay todo un paisaje cultural relacionado con eso. Por supuesto, los enfermeras, doctores que salen a comer fuera. O sea, esa trama cultural, lo que Claudio ha trabajado, historia urbana y arquitectónica, es indisoluble, ¿ya? Y quizás probablemente aquí todavía seguimos pensando en el patrimonio como, yo sé que no es todo, no son todos así, pero el patrimonio como un objeto sin uso, como se está diciendo acá, hay que darle uso. Fernando Pérez, un gran académico, dice, hay que intervenir el patrimonio para conservarlo. Uno puede dejarlo estático, como los seres humanos, tenemos que ser intervenidos para poder mejorar nuestras condiciones. Entonces, yo agregaría, complementando lo de la fragilidad del patrimonio que ha dicho Claudio, de los terremotos y otras cosas, ¿no es cierto? Las epidemias mismas también son aspectos que generan expansión. La fortaleza del patrimonio. La fortaleza del patrimonio radica justamente en que estén las multiescalas presentes. La del territorio, la ciudad, la comuna, la comunidad, la junta de vecinos, todo. Otro tema son todos los estudiosos, o sea, los estudios que ha hecho Claudio, los trabajos que ha hecho Karen, las defensas políticas que hay frente al Congreso, digamos, hay una serie de elementos que hacen que el patrimonio sea fuerte en la medida de que haya un consenso de distintos actores sobre la memoria que tienen estos artefactos, estas piezas, ¿no es cierto?, y la relación de identidad con la comunidad. El barrio Yungay está plenamente identificado tanto como con el hospital, como con la biblioteca, con el museo que está al frente en el Museo de Arte Contemporáneo, la Quinta Normal. O sea, esa trama es el relato del patrimonio, es el soporte. Igual pasa en El Salvador o en las zonas del hospital, ¿no es cierto?, del nuevo hospital, en todas partes, sí. Yo lo que quería decir, sí, es que a mí lo que me preocupa con la cosa del patrimonio es en cuanto a la fragilidad y que finalmente en Chile sigue dependiendo de la voluntad de personas y que cuando esas personas cambian se olvida todo, o sea, y eso no puede ser, no puede ser de que todo lo que nosotros tenemos de nuestra historia dependa de que si la persona que está en la dirección del servicio o en el ministerio o en la presidencia, no sé dónde, tenga una visión de decir, sí, la verdad es que esto hay que resolverlo. ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestra historia? No sé, yo viví en México, por ejemplo, y en México la gente quiere a su historia y vive y vibra por toda su historia desde los indígenas en adelante y protege su patrimonio, lo mismo que decía Pepe, en Europa, en Ecuador, donde vivió mi papá, en Perú. Y nosotros en Chile, como que con qué facilidad se rompe un edificio y se pone un edificio de vidrio y después al lado hay qué sé yo, un montón de casas bonitas y se siguen haciendo edificios. No sé, a mí eso me preocupa, de cómo poder avanzar en algo que vaya más allá de la voluntad de personas
en un momento determinado y que nos haga todos responsables de nuestra historia. Gracias, Pilar. ¿Palabras finales, Carolyn? Un poco siguiendo la línea de lo que hablaba Pilar, que en realidad sí, efectivamente es preocupante que la fragilidad del patrimonio siga dependiendo de las decisiones o de la mirada o de la cercanía que tenga la autoridad del momento en relación a lo que pase o no con algún inmueble, algún espacio, un conjunto de vivienda que tenga que ver con la posibilidad de protegerse. Yo creo que si se está generando esta nueva ley del patrimonio, yo creo que también debieran haber visiones en relación a cómo proyectar esa protección de la historia. Porque básicamente lo que decíamos es que en el fondo cuando uno conoce la historia de un lugar, uno empieza a identificarse. Si uno se identifica, la va a proteger. Y en realidad nosotros estamos a años luz así en relación a lo que significa o lo que se puede proyectar en términos de la protección del patrimonio. Estamos como recién trabajando en eso. Y nos faltan más voluntades políticas que proyecten esta protección y buscar también soluciones de cómo podemos mejorar. O sea, está este modelo que nosotros tenemos aplicado en el antiguo Hospital San José, que lo dejamos instalado y que en el fondo lo estamos vendiendo a nivel nacional para que los futuros reemplazos de hospitales sean pensados en esto, en que no va a quedar un elefante blanco, sino que hay una nueva posibilidad de reutilizar ese espacio con un sistema que ya está validado y probado con el funcionamiento que tiene el antiguo Hospital San José, porque el antiguo Hospital San José es de dependencia del servicio, pero lo mantienen las entidades y las instituciones que forman parte de la comunidad que están dentro de ese lugar. Entonces, básicamente es proyectarse a encontrar gente que tenga una mirada más amplia y buscar a lo mejor algunas soluciones o que se proyecten leyes en realidad que protejan mayormente el patrimonio. Y no solamente sanitario, es patrimonio en general. Que no ocurran esas atrocidades de que porque estamos ampliando la visión en las ciudades, tenemos que arrasar con todo lo que esté a nuestro paso. Muchas gracias, Carolyn. Claudio, desde Antofagasta. Gracias, Marco. Bueno, saludos a quienes nos mandaron saludos ahí, a Consuelo, a Rodrigo, gracias. Sí, yo lo único, yo creo que lo que ha dicho Pilar es fantástico, estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que nos hace falta querernos más, ¿no? Y mientras más nos queramos, más vamos a valorar aquellas cosas que hemos construido y que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Yo lo único que me gustaría agregar que, claro, lo que decía Pepe es cierto, ¿no? Hay muchos agentes, ¿no? Que tienen que colaborar en esto para que se consolide el nuevo patrimonio chileno y particularmente creo que la investigación y la difusión de esas investigaciones es fundamental, porque hay una frase que yo aplico aquí a Antofagasta, que Antofagasta es una ciudad por la misma minería y por la constante movilidad de personas y tránsito y de una población totalmente enorme, tiene muy serio con su pertenencia. Hay una frase, como digo, una frase que decía, no puedes querer aquello que no conoces, ¿no? Entonces la investigación y la difusión para que las personas reconozcan qué es lo que tienen es clave. Y lo digo, y a veces estoy muy contento que sí he tenido resultados, porque desde que he empezado a investigar, a publicar, a difundir los textos, a ponerlos en la web, a hacer que la gente se apropie de ellos, hoy en día la gente común y corriente, que antes decía que Antofagasta no tenía nada, y ahora dice, no, Antofagasta es una ciudad modernista. ¿No? se me llena el corazón, ¿no? De decir, oye, la gente se está apropiando de eso, qué fantástico. O sea, por eso digo, si no conoces, no puedes creerlo, ¿no? Y tenemos que querernos más. José Rosas. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias. Nada, me sumo a todo lo que se ha dicho, es maravilloso en ese sentido y agradecer también los comentarios que han hecho a través del chat, a Rodrigo Certoso, saludo especial también. Pero yo quería contribuir con un punto. Vengo desde hace tiempo pensando que, parafraseando también lo que dijo Claudio, o sea, no se le puede pedir nada a nadie que no se le haya enseñado. Es decir,
si nosotros desde la educación parvularia o del kindergarten no realmente enseñamos a entender el valor que tiene nuestra ciudad y los edificios, que es un poco, usando el ejemplo que te digo de Europa o de Barcelona, pasa, que los niños de pequeños salen con sus maestras, conocen la ciudad, van a los museos, van teniendo desde pequeños en su experiencia existencial una vinculación con lo que es esa cultura. Por tanto, tú cuando llegas más a grande, evidentemente la tienes incorporada y es parte de tu vida. Si tú eso no se lo enseñas a ninguna persona, incluso en la universidad los estudiantes llegan sin entender mucho sobre este tema, probablemente pasa lo que dice Pilar, que se botan las cosas de una manera completamente superficial y frívola y no se tiene conciencia de lo que se está demoliendo, lo que se está perdiendo. Y por supuesto nosotros somos una cultura demasiado todavía inestable, frágil, podríamos decir, tenemos una fragilidad cultural con respecto a las culturas que se han mencionado de Perú, de México, no sé, de Ecuador. Sin ir más lejos, la élite mexicana tiene artesanías populares mexicanas en sus casas y puede comer incluso en equivalente en unos platos, ¿no es cierto?, de cerámica de Pomaire. Vamos a ver las casas que tienen la gente de las élites en nuestro país. ¿Qué vajillas, qué casas tienen? O sea, eso no es menor. Cómo viven los ricos también es cómo vivimos nosotros, cómo es el patrimonio. Y si la gente de cierta élite cultural y de cierto nivel económico tiene casas o tiene edificios o vive en la periferia, ¿no es cierto?, y no tiene ninguna conciencia de lo que es la ciudad, evidentemente que estamos construyendo una sociedad completamente fuera de esos valores. Por eso que la resistencia que han hecho las comunidades organizadas, Yungay, Bogotá, Villafrey y Olímpica, etcétera, es una manifestación de querer demostrar de que hay un patrimonio que está ahí, que tiene que mantenerse, pero tiene que enseñarse.